noche en Desde las Cámaras le presentamos las entrevistas con el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, además la primer secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Emma Saldaña, y en el estudio nos acompaña el diputado Cristian Mon, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Desde las Cámaras comenzamos. Una intensa actividad se vive en el Congreso de la Unión con la discusión de temas como la eventual incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Además, a partir de la semana próxima, el Congreso entrará de lleno al análisis y discusión del paquete presupuestal para el 2023, con la participación en ambas cámaras del secretario de Hacienda, quien acudirá a explicar los objetivos de esta propuesta. Esto sin dejar de lado la discusión en comisiones y el Pleno en temas de materia electoral, economía, social, productiva y de seguridad pública que se encuentran pendientes. Hemos insistido que el país enfrenta grandes desafíos para alcanzar un desarrollo sostenido. Mucho del éxito depende de los acuerdos y consensos que se logren para seguir construyendo el andamiaje jurídico que necesitamos. Desde esta tribuna pondremos bajo la lupa todas las acciones que nuestros legisladores lleven a cabo desde las cámaras. Seguimos en el arranque del periodo ordinario con las acaloradas discusiones del Congreso de la Unión. En el Senado de la República tuvo lugar la discusión sobre el dictamen de reforma constitucional para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. ¿De qué se trata este transitorio? Quinto transitorio. Es simplemente extender el plazo de marzo del 2024 a marzo del 2028 para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública en el país. Desde hace 27 años, las Fuerzas Armadas han auxiliado a las labores de seguridad pública. Deben de recordarlo el PRI y el PAN cuando gobernaron. Sin embargo, la oposición argumentó. Son, compañeros, 16 años de fracaso absoluto de la estrategia de seguridad pública, que ha sido militarizar, militarizar y militarizar más este país. ¿Por qué habría de cambiar hoy con unos años más? ¿Qué va a cambiar de lo que ha venido sucediendo? Porque lo cierto es que lo que hemos visto en estos 3 años es que no hay voluntad para construir a la Guardia Nacional como un cuerpo civil. No hay voluntad para fortalecer a las policías estatales. ¿Por qué tendríamos que creerles que ahora sí la va a haber? Tras un intenso debate y en votación económica, se decidió que el tema regresara a las comisiones dictaminadoras. En consecuencia, se suspende la discusión del dictamen y se devuelve a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para su elaboración. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos ocurridos el 19 de septiembre. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Mi compañero Víctor Sánchez Baños habló con el senador Alejandro Armenta sobre los temas más importantes de este periodo que comienza al frente de la mesa directiva. El quinto año, la quinta mesa directiva, o sea, el órgano de control del Senado de la República, enfrenta retos que no solamente son los naturales del sistema legislativo, sino también del sistema político nacional. El quinto año del Senado de la República también va a representar la consolidación de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de los retos vamos a platicar precisamente con el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta. Sin duda la gobernabilidad. Mantener la gobernabilidad interna, porque es un órgano de gobierno, es el reto fundamental. ¿Y en qué consiste? La mesa directiva y la presidencia tienen como tarea central garantizar la inviolabilidad de los derechos de las senadoras y senadores. Es decir, conducir con equilibrio, con sentido republicano, con sentido democrático,
la participación de las senadoras y senadores, de las mayorías, de las minorías, y que la República se sienta verdaderamente representada en las expresiones que libremente se tienen que conducir de manera correcta, adecuada. Así es que ese es el tema central, digamos, interno. El tema hacia afuera, sin duda, son los retos que implica que el Senado sea útil para las y los mexicanos en el mejoramiento, en la depuración del marco normativo constitucional que tenemos a cargo. Sin duda hacemos política, y la política es el arte de la conciliación, el arte del diálogo, el arte de la construcción, exactamente la construcción de puentes. Y las y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios tienen oficio político. Este es el 5º año de actividades de estas 2 legislaturas que dura los 6 años en el cargo de las y los senadores. Por ello es que el trabajo de la mesa directiva de esta presidencia es en plena coordinación, en pleno respeto al trabajo que hacen las y los coordinadores. El coordinador del grupo mayoritario que encabeza Morena con el senador Ricardo Monreal, los coordinadores con la presencia que tiene Julián Rementería en el PAN, o el senador Osorio Chong en el PRI, o los coordinadores como lo es Manuel Velasco en el Partido Verde Ecologista, el Grupo Plural, que tiene una participación, si bien no es un grupo parlamentario, pero es un grupo plural, así está reconocido, y tienen una presencia significativa, el PT, el PES, con la senadora Sacil, Movimiento Ciudadano, todas las fuerzas, el PRD, con el senador Mancera, todas las senadoras y senadores representados en los grupos parlamentarios tienen una interlocución fluida a través de sus coordinadores y coordinadoras. Bueno, hay una agenda legislativa que sin duda tiene una fuerza que representa la mayoría, como ha sucedido en otras legislaturas. Los aliados de Morena, PT, PES, son los que, digamos, que encabezan esta agenda y se va complementando con el diálogo con las agendas de otras fuerzas políticas. El tema que se ha venido abordando esta semana con respecto a la duración de la participación de las Fuerzas Armadas y del Ejército en coadyuvancia con la Guardia Nacional en la atención a la seguridad, los temas del presupuesto, sin duda, este periodo, primer periodo ordinario, es un periodo que en el Senado permite el análisis de la ley de ingresos, la política fiscal, la política hacendaria, consolidar la justicia tributaria para que los que más ganan paguen más impuestos y los que menos ganan paguen menos impuestos. Sin duda, los temas que tienen que ver con la equidad de género, los derechos de las mujeres, el combate a la violencia contra las mujeres, los temas de seguridad y, sin duda, la reactivación económica a través de una serie de incentivos que la propia miscelánea fiscal tiene y que consolida en su segundo año. La iniciativa de ciberseguridad, los ciberdelitos o los delitos de orden tecnológico están creciendo en todo el país y deben de atenderse. De la misma forma, abordar el tema de la industrialización del cáñamo será uno de los temas que atiendan el cuidado al medio ambiente, por lo que implica que el desarrollo industrial del cáñamo va a permitir la producción de papel, plásticos, contenedores, biocombustibles, en fin. Y desde luego, esta semana tuvimos la visita del presidente, la visita de Estado del presidente Frank-Walter de la República de Alemania. Esta visita ha sido extraordinariamente fundamental para México y debo decirlo como poblano para Puebla. Se estima que en nuestro país
cerca de 30,000 millones de dólares invierte Alemania. Y de esos casi 30,000 millones de dólares, prácticamente el 35% se invierte en Puebla, en la industria automotriz, en México en la industria química, en textil, de maquinaria, de equipo. Es muy importante, es nuestro cuarto socio comercial. Y esto, sin duda, somos el cuarto socio comercial para ellos en materia de productos y ellos hacia nosotros, y es nuestro primer socio comercial en Europa. Así es que es un tema que fortalece la relación que hemos tenido durante los últimos 50 años con la República de Alemania. Esta visita fue ampliamente productiva, visitó al presidente de la República y visitó el Senado de la República, donde los discursos que él presentó y que presentamos en el Senado tienen que ver con los compromisos que tiene Alemania y México y Alemania con la comunidad internacional en materia de cuidado al medio ambiente, en materia democrática, en materia de desarrollo tecnológico, en materia de biodiversidad. Son muchos los temas que se encuentran en el tintero legislativo. Estamos hablando desde la legalización del sistema de producción, de consumo e incluso de comercialización de la marihuana y de sus derivados, hasta otros que van con mayor fondo político, incluso la ley electoral. Es fundamental de que precisamente desde la mesa directiva que encabeza Alejandro Armenta, pues se logren esos objetivos. Ya estamos viendo los primeros pasos que se están dando con gran solidez y se estima que este año va a ser una gran herramienta tanto para la Presidencia de la República como para el pueblo de México, en donde se lleguen a acuerdos legislativos y políticos. Nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado, nos habla sobre el proceso de dictaminación del paquete económico para el 2023 y la propuesta del Ejecutivo Federal enviada a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Adriana. El pasado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda y el subsecretario del ramo entregaron en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, respectivamente, el paquete económico para el 2023, que incluye proyecciones inclusive hasta el 2028. Imagínate, está súper interesante. Es un paquete que integra los criterios de política económica, esto es, los supuestos bajo los cuales se están proponiendo obtención de ingresos y egresos y la realización de egresos, y en ellos para ellos ha habido un fuerte cuestionamiento de los analistas y de los expertos, digamos, en manejo presupuestal. También en la Cámara de Diputados. Y te comento esto porque justo en lugar de una comparecencia larga y tortuosa, el secretario de Hacienda ha invitado, y además pues la Diputación ha aceptado como tal, participar en una serie de encuentros directos para explicar cada una de sus dudas y del contenido del programa. Se tuvieron ya, el primer desayuno se tuvo este martes, fue con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y los coordinadores parlamentarios, y es miércoles, ayer, se reunió con los senadores. Pronto vendrá la comparecencia del secretario y también de los funcionarios superiores de la Hacienda Pública, que son el procurador, el subsecretario del ramo y el subsecretario de egresos, para explicar el contenido del paquete ya en lo particular y en comisiones en cada uno de los cuerpos legislativos. Pero por lo pronto, te digo, en la comparecencia que tendrá lugar el 27 en Cámara de Diputados y el 28 en Cámara de Senadores del secretario Ramírez de la O, no solamente se hablará de la glosa del informe, o sea, él comparece para ello, es qué tanto hicieron y cómo lo hicieron, sino también para hacer toda la proyección o para explicar toda la proyección económica. Te digo que han sido criticados porque se considera que el presupuesto es muy optimista en materia de ingresos y de crecimiento económico, y que también puede ser estar subvalorando el resultado de inflación. Sin embargo, creo que el Ejecutivo ha sido
sido muy respetuoso del Banco de México, esta es mi opinión, en materia de inflación, porque está proyectando para cierre del 2023 que este proceso inflacionario que hemos vivido del año pasado a la fecha y que todavía continuará, estará cediendo terreno a partir del último trimestre de este año y que hacia el cuarto trimestre del próximo año estaremos en torno a 3.2%. Esto es, habrá estabilidad de precios. Ojalá que esa trayectoria que dibujó el Banco de México el 30 de septiembre pasado y que incluye el Ejecutivo en este pronóstico, pues se cumpla. En mi opinión, te digo que el presupuesto no es nada optimista. De hecho, tiene proyecciones de diferentes escenarios. Es curioso que solo se haya considerado la proyección de crecimiento del 3% para 2023, del crecimiento del Producto Interno Bruto, cuando el escenario pesimista te dice que podríamos estar creciendo en torno al 1.2%, lo que implicaría una desaceleración económica respecto al cierre esperado para este año de casi 50%. Imagínate si eso es optimista. Claro, no está dependiendo solo de lo que ocurra en México, sino de lo que puede ocurrir en los Estados Unidos y en el resto del mundo. De ahí los impactos y los escenarios que deben considerarse en cada uno de los presupuestos que se asignan, porque si nos va muy bien, el presupuesto se cumpliría. Si no nos va tan bien, el presupuesto se cumpliría, pero habría que echar mano de excedentes. ¿Y dónde están? Mi compañera Claudia Ivette García entrevistó a la diputada de San Luis Potosí, Emma Saldaña, quien es primer secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado, sobre su agenda legislativa. Seguridad, igualdad de género, prevención de la violencia contra las mujeres, apoyo a los pueblos indígenas y al medio ambiente son solo algunos de los temas prioritarios en el Congreso de San Luis Potosí. Al respecto, reflexiona la diputada local Emma Saldaña. Tenemos una situación de violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, con la cuestión de la pandemia y un encierro por 2 años, sabemos que se incrementó la parte de la violencia intrafamiliar. Por lo anterior, una de las prioridades en este Congreso fue legislar sobre seguridad con perspectiva de género. Nosotros tuvimos una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado, en esta parte del sistema de seguridad pública del Estado de San Luis Potosí. Aquí fue donde entró esta parte. Y hoy se aprobó una Guardia Civil y un cambio en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces nosotros estamos muy atentos a cómo está implementando la Secretaría de Seguridad estas capacitaciones y obviamente en esta formación. Tenemos, hoy por hoy se están capacitando nuevos elementos, entonces se les está dando esta formación con perspectiva de género, con las cuestiones del uso excesivo de la fuerza, que tampoco debe de existir. Y es donde estamos nosotros trabajando también desde la parte de la Comisión de Seguridad, de la cual formo parte. Además, la primera secretaria de la mesa directiva del Congreso de San Luis Potosí nos habla de un importante suceso, la creación de una nueva Comisión de Igualdad. La comisión que teníamos era la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad. Entonces, pues obviamente todo el cúmulo de asuntos a ver en esta comisión, pues abarcaba tanto los temas de derechos humanos, que es generalizado, y acá en la parte de igualdad estamos buscando ser más específicos. San Luis Potosí es un estado con importante presencia de pueblos indígenas. Por lo anterior, la diputada Saldaña habla sobre la relevancia de su representación legislativa. Ahora quedó únicamente Comisión de Derechos Humanos y creamos la Comisión de Igualdad para que las personas que están en la Comisión de Derechos Humanos, o sea, puedan seguir trabajando estas agendas tan importantes. Y acá nosotros desde la Comisión de Igualdad, si bien como lo referí, también seguir con una continuidad a un nuevo parlamento, porque hay que escuchar e impulsar a las mujeres hoy por hoy. El objetivo, defender los derechos de comunidades ancestrales, en especial de las mujeres indígenas. Tenemos mucha presencia de gente indígena, de gobernadores indígenas y pues todos con ganas de sumar para mejorar un gran San Luis Potosí que tenemos. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso estará con nosotros el diputado Cristian Mon, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, con quien platicaremos sobre la agenda legislativa para este periodo ordinario. Necesitamos demostrar que es un Congreso más productivo,
un Congreso que no solamente en el discurso digan que es un parlamento abierto, sino con hechos. Necesitamos generar varios mecanismos de participación ciudadana. Christian von Roerich preside la Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino para que los presupuestos y convivencia de la ciudad tengan mejor destino. Establecer acuerdos le corresponde al diputado y crear consensos procura nuestro invitado. Hablará de nuevas leyes y reformas que lo tienen muy activo. Escucharemos de los temas importantes del periodo legislativo. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí en Desde las Cámaras y nos acompaña aquí en el foro el diputado local Cristian Damián Born, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, y vamos a platicar pues sobre distintos temas de este periodo legislativo. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Con el gusto de saludarte, Adriana, una vez más. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Platícanos la agenda. Bueno, varios temas que no se han podido resolver, que siguen atrasados y que siguen pues lacerando a los ciudadanos que vivimos aquí. Así es muy importante el trabajo que tenemos que hacer en el Congreso de la Ciudad. Ahora, como presidente de la Junta de Coordinación Política, pues estamos hablando con todas las fuerzas políticas porque debemos anteponer el diálogo, la voluntad política para llegar a acuerdos y sacar adelante lo que nos exige, nos mandata las y los capitalinos, que es sacar una agenda principalmente para mejorar la seguridad ciudadana en esta capital, reducir los índices delictivos. Tenemos que sí apoyar a nuestra policía, tenemos que trabajar para dignificarlos, para que tengan mejores prestaciones sociales, mejores recursos, mejor capacitación. Tenemos que también abonar para que tengamos una mejor infraestructura de salud, es decir, personal médico mejor pagado, mejor equipado. Tenemos que atender temas de derechos humanos, sobre todo el erradicar la violencia contra las mujeres, que tenemos ahí una agenda muy, pendiente, una deuda con las mujeres en la ciudad. Tenemos que atender y apoyar a la niñez, a la primera infancia. Tenemos también que atender la crisis hídrica que estamos viviendo. Tenemos que mejorar y modernizar la red hídrica. Estamos perdiendo 42% del agua solamente en fugas. Entonces, los recursos se tienen que ir a donde se tienen que llevar para reparar las fugas, pero modernizar toda la red hídrica. Y estamos hablando que la Ciudad de México es la única entidad en el país que no tiene autonomía de gestión y financiera, es decir, darle autonomías a sistemas de agua de la ciudad para que pueda. O sea, todavía dependen de Conagua, que es digamos que la mayoría de los recursos lo determina el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Finanzas. Entonces, necesitamos que el 100% de lo que tú y yo pagamos y todos los capitalinos por agua, se vaya al 100% al agua, como aquella campaña de hace muchos años que decía, lo que es del agua, al agua, para que verdaderamente todos los capitalinos tengamos agua de calidad. También estamos... Bueno, y además también se han elevado los precios del agua en distintas delegaciones. Así es. De forma exponencial y al azar también. Estamos hablando de que en las alcaldías que hoy gobierna la oposición se les ocurrió aumentar 35% el agua, curiosamente a las que gobiernan la oposición. Entonces, ahí también dentro de la agenda tenemos que hablar de la recuperación económica, es decir, aquellos que perdieron su empleo, que estamos hablando de más de 1 millón de personas, hay más de 100,000 negocios que tuvieron que cerrar. Debe de haber un programa desde el gobierno de la ciudad para que se dé esta recuperación económica y a los pequeños emprendedores tengan los recursos para seguir con su negocio y recuperar el empleo. Pero en general estamos hablando con todas las fuerzas políticas, estamos obligados a dar resultados y también trabajar con todos los órganos autónomos, con el gobierno de la ciudad y con las alcaldías para que desde el legislativo les demos las herramientas necesarias para que puedan dar mejores servicios y mayor calidad de vida y seguridad a los capitalinos. Es decir,
Desde el Congreso de la Ciudad estamos listos, hay voluntad, hay diálogo, hay coordinación con todas las fuerzas políticas, porque necesitamos demostrar que es un Congreso más productivo, un Congreso que no solamente en el discurso digan que es un Parlamento abierto, sino con hechos. Necesitamos generar varios mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, realizar muchos foros para que la ciudadanía pueda expresarse, pueda deliberar, pueda disentir en términos de lo que está haciendo el Congreso. Y ahí necesitamos un Parlamento, un Congreso mucho más abierto, mucho más transparente, pero más productivo, que dé respuesta, que se ponga a trabajar, que nos pongamos a trabajar para dar respuesta a las inquietudes y a dar solución a los tantos problemas que tenemos en la ciudad. ¿En qué se está destinando prioritariamente los recursos destinados a la Ciudad de México? Mira, desde nuestro punto de vista, desde Acción Nacional, debemos y hemos exigido que los recursos se deben de destinar a lo que ya te comentaba, principalmente la seguridad. ¿Pero en qué se están destinando? Digamos, se está destinando al gasto corriente administrativo como tal, pero sí necesitamos invertir más en infraestructura. Necesitamos, sobre todo, invertir más en la recuperación de empleos. Tenemos que apostarle al capital humano, es decir, a la capacidad de los capitalinos y de los pequeños emprendedores y empresarios para reactivar la economía familiar. Eso no se está invirtiendo el dinero y eso es prioridad. La recuperación económica, mejorar, sí, invertir en infraestructura para generar empleos, pero también para mejorar la seguridad, como te decía, en el capital humano, en los policías, pero también en tecnología y en inteligencia. Por supuesto, digo, esto que comentas que se está destinando a gasto corriente de administración, pues por eso no avanzamos y además me imagino que son poco opacos y no sabemos realmente si se están usando para tiempos adelantados electorales o porque es muy ambiguo hablar de temas administrativos. Cristian, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Desde las Cámaras. Gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.